Y ya, muy buenos días, tardes o noches, aquí Darson en un nuevo video para el canal de MLP. Y bueno, como le leyeron en el título, vamos a ver una teoría de cómo podrían aparecer las Madden Six en la nueva generación 5. Ojo, voy a tomar dos factores, los cuales serán las dos teorías. Y segundo, estas teorías se podrán tumbar cuando aparezca la película. Y la tercera cosa, ¿por qué me desaparecí por un buen tiempo? Primera, no me desaparecí, estuve activo en mi canal principal y en mi cuenta de Twitter. Pero disfrute mi video anterior de la cronología del paso de Sunset hasta que se pueda, ya que literalmente me lo van a bloquear en un lapso de unos 9 días. Como sea, no estamos aquí para ver cosas tristes. Así que empecemos a formar las teorías. Y la teoría de Blowflower y Sunset. ¿Por qué Blowflower odiaba a Sunset? Pues la tendré lista cuando lleguemos a los 300 suscriptores. Ya, sin más spam, comencemos. Bueno, para comenzar esta teoría hay que empezar definiendo cuánto tiempo ha pasado aproximadamente de un lapso de armonía total que vimos al fin de la 9ª temporada y un lapso ya de separación que vamos a ver en la generación 5. Así que ¿cuánto tiempo aproximado ha de haber pasado? Pues para darnos una idea podemos decir que ha pasado un lapso de tiempo de aproximadamente unos 5000 años. No más y no menos, ya que los avances de la 5ª generación son un poco mejores que los de la 4ª. Y en esto podemos fijarnos en la cámara de Sunny. Bueno, en la habitación de Sunny, donde podemos ver cosas que hay en la generación 4, pero un poco mejores. Podríamos decir que han avanzado aproximadamente unos 5000 años. Eso también podría decirnos que este lugar que estamos viendo puede que sea una especie de ascensor, lo cual nos diría que hay un lapso de tiempo demasiado largo. Pero, ¿qué pasó con Twilight y las chicas con Discord? Bueno, hay que empezar con esto. Voy a tomar solo 3 factores: Discord, Spike, Twilight y las Madden Six. En este lapso de 5000 años, que estoy tomando, ya habrán pasado un montón de cosas. Desde el fin de la temporada podíamos ver que las Madden Six ya habían envejecido un buen periodo de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que pasen a mejor vida. Así que podemos decir que las Madden Six, exceptuando a Twilight, ya murieron. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasó exactamente con Discord, Spike y Twilight? Vamos primero con Discord. Discord, según lo que investigué, es el señor del caos, pero alguien demasiado solitario que haría lo que sea para volverse a reencontrar con su mejor amiga y evitar perderla, como lo vimos cuando se reformó. Bueno, en ese caso tomemos una historia que vi por ahí en un fanfic, que estarán apareciendo en pantalla, donde Discord, debido a la muerte de Fluttershy, no podría soportar mucho tiempo solo. No estaría tanto tiempo solo, ya que si tomamos en cuenta que las Madden Six murieron aproximadamente unos 20-30 años después del fin de la temporada, Discord estuviera conviviendo con Fluttershy, pero sabría que no sería para siempre. Después de que Fluttershy muriera, Discord caería en una depresión la cual no soportaría con el tiempo. Y pasaría exactamente o algo parecido a lo que vemos en esta imagen, que él por cuenta propia se petrificaría. Eso es algo que tendría algo de sentido por los argumentos que hay y por las evidencias suficientes que tenemos, debido a que en su propia reformación vimos que lo hizo por Fluttershy, ya que fue la primera en creer en él. Bueno, con Discord puede que se haya petrificado por cuenta propia después de la muerte de Fluttershy,
y se haya ido al jardín. Bueno, lo hayan puesto en el jardín con las demás estatuas. Y con las demás estatuas me refiero a la de T-Rex, Cozy y la de Chrysalis. Como sea, vamos con Spike. Spike es uno de los miembros más importantes actualmente, ya que después de la muerte de las Manecix sería el único amigo físico, ya que Discord se terminaría petrificando como lo expliqué antes. El único amigo físico de Twilight. Pero los dragones no son inmortales. Viven un lapso larguísimo de tiempo, pero no son inmortales. Podríamos tomar que vive aproximadamente unos 100.000 años, lo cual es demasiado. Pero ¿qué pasaría con Spike? Pues debido a al increíble luto que ha de haber habido después de la muerte de las combatientes, las miembros de la armonía, como quieran decirle, las protectoras de la armonía, los elementos de la armonía, y ver que Twilight estaba de luto, los ponis se empezarían a descontrolar. Spike tendría la tarea de rejuntar a las especies ponis y evitar que el caos se disperse, pero sería algo inútil, ya que los ponis son demasiado influyentes y demasiado compulsivos. Y por compulsivos me refiero a que son demasiado impulsivos, mejor dicho. Como lo vimos al fin de la temporada, ya que vimos que literalmente solo por unos cuantos rumorcitos ya estaban peleados todas las 3 especies ponis. Solo por unos simples rumorcitos que literalmente no tienen nada de verídico. Y al ver que las portadoras de los elementos de la armonía, 5 de las 6 ya fallecieron, empezaría a generarse una tremendo caos, en pocas palabras. Como quiera que lo digan. Bueno, después de esto, Spike tendría esa tarea muy complicada. Aparte tendría que ayudar a Twilight a superar la muerte de sus amigas. Así que después de un lapso de tiempo de aproximadamente unos 100 años, donde Twilight por fin superaría la muerte de sus amigas, entre comillas, podríamos decir que Spike todavía la tenía muy complicada, ya que esa separación que estaba empezando se estaba volviendo algo demasiado complicado de contener, lo cual empezaría a separar a los demás grupos, como lo son grifos, hipogrifos, también tenemos a los Jacks y a los dragones, unos de otros. Así que podemos decir que Spike tendría una tarea muy complicada, volver a rejuntar a todas las especies. Pero como ya nadie tenía confianza, ya nada era lo mismo, empezó a caer la desgracia. Y aquí es donde también voy a juntar a Twilight. Twilight, después de haber estado un buen tiempo de luto por la muerte de sus amigas y sus demás familiares, pues tendría la tarea de dirigir Equestria muy complicada, en lo cual podría haberle cedido el poder a su alumna. Pero tomen en cuenta que han pasado aproximadamente unos 100 años y en ese tiempo la alumna de Twilight pudo ya haber pasado también a mejor vida. Twilight tiene la maldición de la inmortalidad, lo cual no creo que lo soporte. No creo que soporte un largo tiempo estar total y completamente sola. Y con el problema que estaba teniendo en el reino, ya que los ponis se estaban dando cuenta de que Twilight ya no era la misma líder sabia y capaz que fue hace mucho tiempo. Se empezarían a separar más y más. ¿Cómo podríamos explicar que los Wendigos no aparecieran? Pues simple. En la temporada 9 pudimos ver que Twilight los destrozó con el poder de los elementos de la armonía. Bueno, el rayo arcoíris que vimos que destruyó esas cosas. ¿Por qué creen que Chrysalis, T-Rex y Cozy se quedaron? Estos malos, ¿verdad? Bueno, los ponis se empezarían a volver cada vez más complicados de dirigir. Ahora ya no era solo volver a juntar a las especies distintas,
sino intentar volver a juntar a los mismos ponis. Las mismas especies se irían yendo con el tiempo, en lo cual Spike tendría que mantener la armonía entre todos los imperios, ya que es posible que también las especies, por el fin de tener más y más territorio, hayan querido iniciar alguna guerra, y Spike sería el moderador que evitaría que esta terrible catástrofe suceda, lo cual haría que se separe un demasiado tiempo, dejando total y completamente sola a Twilight. ¿Qué podemos decir de Twilight? Con el tiempo cada vez más y más tiempo estaba pasando y cada vez más se estaba volviendo aún más complicado dirigir a los ponis, ya que ya no la veían como la gobernante sabia y fuerte que fue hace un milenio. Así que empezarían a separarse por cuenta propia. Empezarían a generarse rumores y empezarían a volver a separarse. Y tras la destrucción de los Wendigos ya no tendrían un castigo. Pero aquí es donde viene la parte más oscura. Un grupo de ponis, posiblemente dirigidos por otros ponis, empezarían a amotinarse para destronar a Twilight, ya que ya no la veían como la líder. Necesitaban a un buen líder, a una mejor líder. Twilight estaba dando su mejor esfuerzo, pero no podría con una muchedumbre de ponis que literalmente estaban buscando que ella fuera destronada. Así que ella, para evitar que los ponis se lastimaran y evitar que pasara alguna desgracia peor, se iría por cuenta propia de Equestria. Se iría a alguna de las tierras lejanas en donde se encontraría con Spike. Aquí es donde los ponis, dirigidos por algún pony misterioso, empezarían a separarse y empezarían a dirigirse por cuenta propia. ¿Qué pasaría con las princesas Celestia, Luna, Cadance y Floriheart? Es probable que también las hayan destronado. Es muy probable que también las hayan destronado y se hayan ido desterradas junto con Twilight. Y con esto ya mismo llegaríamos al tiempo aproximado de la generación 5. En esto habrían pasado aproximadamente unos 1000 años desde la destronación de Twilight y la fuga de los salicornios, mejor dicho, le definiré así: la fuga de los salicornios y la destronación de Twilight. Ya habrían pasado 1000 años, los ponis estaban por su cuenta propia. Bueno, también podríamos decir que con el tiempo fueron olvidándose de las grandes hazañas que había hecho Twilight en algún momento, y estas historias se hayan vuelto cada vez más y más falsas por la discriminación y la desconfianza que había. Aparte de decir que literalmente existió unas especies de criaturas llamadas Wendigos, las cuales vendrían ahí si es que había caos o desarmonía. Literalmente ya estaban en caos y desarmonía y no aparecieron, lo cual empezaría a quitarle veracidad a esta historia. Con el tiempo los ponis se irían separando más y la historia de Twilight y sus amigas se iría olvidando cada vez más. Los pocos recuerdos que quedaban se fueron olvidando con el tiempo de que alguna vez pasaron, y pasaron de ser una de las historias más importantes de toda Equestria a ser solo un simple cuento pony. Como fue el caso de los pilares, que literalmente pocos o nadie se acordaba de ellos. El caso de Nightmare Moon, que se torció la historia para que fuera convertida en Nightmare Knights. Los Wendigos, que actualmente ya no existen, que sería un mito urbano. Y las demás especies se irían por ahí, lo cual Spike lograría evitar que las especies se pelearan entre sí. O sea, Spike mantenía la armonía de las especies para que los ponis pudieran vivir en armonía, aunque realmente no se lo merecían. Y Twilight, junto con las demás alicornias, estarían viviendo fuera de Equestria para evitar algún conflicto.
En fin, esta es una historia, teoría, algo muy interesante, ya que nos podría remarcar a una de las épocas más oscuras de toda Equestria, incluso más oscura que la noche eterna de Nightmare Moon, o el ataque o el sacrificio que tuvieron que hacer los pilares. En fin, esta es mi teoría de cómo podrían aparecer las Mane Six. Y ya, sin más que decir, yo soy Darsun. Puedes seguirme en mis redes sociales, lo cual podrás ver avances de mis próximos videos.